¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bienvenidos a Café Coloquio, donde exploraremos las ideas más fascinantes del universo. Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de los viajes en el tiempo. ¿Es posible? ¿Qué nos dice la ciencia y la ficción sobre este concepto? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Bienvenidos a todos nuestros oyentes, Raúl. Bien interesante este tema. A mí me ha fascinado mucho. Mauro, es un tema que a uno le despierta, y yo creo que desde niños. A mí me despertaba pues mucha intriga, mucho interés, me llamaba demasiadamente la atención y es un tema muy recurrente, yo creo que en la humanidad a nivel popular, el hecho de uno pensar que se pueda viajar en el tiempo. Es que el hecho de poder pensar que se puede conocer de primera mano lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y estar allí presente, tal vez en una burbuja que nos esté protegiendo, eso debe ser una cosa Pues es que yo tengo una pregunta. Si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Sin duda alguna al pasado. Pero bueno, Raúl, quiero hacer la invitación de siempre a nuestros oyentes, que no olviden darle a me gusta, lo pueden hacer de una vez, eso nos ayuda mucho, y que se pongan cómodos allí en sus lugares de descanso, donde estén, se acomoden sus auriculares, se sirvan una buena taza de café para que empecemos a escuchar este episodio. Claro pues, que sí. Vamos al café. Vamos. Listo, Raúl, café en mano, entonces arrancamos con viajes en el tiempo. Ahora miremos, viajes en el tiempo, ciencia, fantasía o realidad. Una vaina bien fascinante. Fascinante porque empezamos por definir qué es un viaje en el tiempo, ¿cierto? Entonces primero vamos a definirlo de la siguiente manera. A menudo pues pensamos en la capacidad de uno poderse mover hacia el pasado o hacia el futuro, y no es cierto. Entonces desde la teoría de la relatividad de Einstein hasta inclusive las especulaciones cuánticas podemos ver que hay muchas teorías y vamos a tocar algunas de ellas. Hombre, yo crecí, Mauro, viendo una serie. Yo estaba muy pequeño, yo solo lo presentaba en la televisión nacional aquí en Colombia. La película la traducían acá, no sé en España, pero acá en Latinoamérica la traducían como Viajeros. Y era un hombre que tenía una especie como de brújula. Y con esa brújula él la apretaba, parecía como un reloj de bolsillo o una brújula. Él la apretaba y supuestamente ese aparato o ese artilugio o artefacto le permitía viajar en el tiempo, pero no controlaba a qué fecha caía. Pero sí controlaba. Bueno, sí controlaba, no me acuerdo. Sí controlaba, porque yo recuerdo... Pero él cae por accidente en un apartamento donde conoce al niño y con ese niño vuelven los viajeros. Es correcto, o sea, lo que tal vez no controla es dónde cae. Pero yo recuerdo claramente, por cierto, era un tipo muy bien parecido. Sí. Este muchacho creo que falleció muy joven. En una película, ¿sabes? Que con un arma, en lugar de un arma de fogueo, está filmando una película y le dispararon con arma de verdad y falleció. Sí, recuerdo mucho que andaba con un niño. El niño, un niño pecosito él. Por ahí estuve viendo las fotos. Sí. Por ahí estuve viendo las fotos hace poco de este personaje. Viajeros, actualmente. Voyagers. Y ellos, yo recuerdo que tenían la posibilidad de poner la fecha. Pero no controlando dónde caían y caían pero menos mal que caían cada rato en en cosas que las amortiguaban la caída, nunca caían sobre rocas ni nada. Sin embargo, creo que en un río. Creo que en algún momento el dispositivo se averió y empiezan a brincar. Empiezan a brincar a muchos lugares diferentes de la historia, a muchos momentos distintos de la historia. Pero eso era fascinante. Mira que nosotros estamos hablando de que éramos unos niños cuando veíamos eso y ya era algo que nos atrapaba. Bastante. Porque es que eso, ahorita oyentes, amigos, cuando estábamos socializando, nosotros solemos socializar antes el podcast, hablábamos de cómo los sueños del ser humano se pueden contar, ¿cierto? Uno de ellos fácilmente puede ser el poder volar.
Claro. ¿cierto? Pero ese asunto de viajar en el tiempo yo creo que hace parte intrínseca de cada uno de los seres humanos, porque es que cuántas veces no les ha pasado, y también remito esta pregunta a vos, Raúl, Sí. donde por algún motivo tú dices, qué bueno que yo pudiera devolver el tiempo, donde pudiera devolver el tiempo no hubiera hecho esto, porque Como cambiar ciertas cosas, claro. la embarraste o tomaste una decisión que donde hubiera sido otra, pues te hubiera favorecido más. Eso hace parte, yo creo que del ADN de nosotros. Nosotros siempre estamos pensando en eso. De pronto soñamos con aquellas cosas que vemos tan imposibles y tan difíciles, pero el hecho de viajar en el tiempo pues es una locura, porque es que vean, lo estamos abordando desde varios conceptos, pero por ejemplo, uno mira a Albert Einstein cuando él formula la teoría de la relatividad y habla acerca del tiempo, cómo se relaciona con la velocidad. Entonces, ¿te acuerdas? Yo pequeño, yo escuchaba eso, que si tú estás en una nave que viajaba a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de la luz, y le daba la vuelta a la Tierra, el tiempo en que vos la dabas era relativamente corto, pero en la Tierra ya habían transcurrido años. Y me acordé también de la película Interestelar, donde dicen que están en un planeta donde una hora en ese planeta es 7 años en la Tierra. Equivale a 7 años. Exacto. Y bueno, Mauro, pero también hablando, para que pasemos a hablar de los viajes en el tiempo desde la cultura pop. Hombre, tanto Albert Einstein como un científico Rosen introdujeron un término que a mí me llama mucho la atención y te lo estaba compartiendo y lo comparto a los oyentes. En eso de viajar en el tiempo, porque Albert Einstein teóricamente pensaba y formulaba ciertas ecuaciones donde y creían en el que tiempo. Podía viajar en el tiempo, y lo mismo este otro científico Rosen. Hombre, hablan de un concepto que me llamó mucho la atención: agujeros de gusano. Imagínate que los agujeros de gusano, según Einstein y Rosen, es una estructura hipotética. O sea, es hipotético, no es una cosa, pues, pero ellos pensaban que podía dar. Es hipotética, que conecta, póngale cuidado pues, dos puntos en el universo a través de un túnel en el hiperespacio. ¿Ellos qué dicen? Ellos decían, según esta teoría es de 1935. Entonces ellos, cuando digo ellos me refiero a Albert Einstein y a Nathan Rosen, le dan este nombre debido a la semejanza que para ellos tenía este agujero con los agujeros que deja un gusano al atravesar una fruta. Entonces, ¿cuáles eran las características de estos agujeros de gusano que según ellos se podía viajar en el tiempo? Pues vea, para ellos eran portales de corta duración. O sea, era un portal que se abría en el hiperespacio y se cerraba rápido. Estos agujeros de gusano pueden conectar dos puntos del universo actual o en diferentes momentos. Entonces, por eso es que puede viajar en el tiempo. Y estos agujeros tienen dos entradas llamadas bocas. Y de acuerdo con las ecuaciones, mira que eso está hablando de ecuaciones y todo, de acuerdo con las ecuaciones de campo de Einstein, su tiempo de vida era muy pequeño. Y hablabas algo así de que en teoría deben ser microscópicos. En teoría, sí. Siquiera me hiciste acordar de eso. En teoría podrían ser esos agujeros de gusano microscópicos. Pero mira cómo ellos con ecuaciones y todo hablan de esto, y me parece muy volado. A mí me parece muy volado, y pues probablemente nos escuche alguna persona que conozca bastante del tema y haga su aporte. Pero aparte de volado y loco, yo veo, Raúl, que también se maquilla mucho, y pues nosotros desconocemos acerca de las ecuaciones y todos estos cálculos matemáticos que pueden llegar a ser. Se decora mucho todo este tipo de teorías, porque es que si vos analizás un agujero de gusano, me corrige si me equivoco, pero eso es básicamente un túnel. Sí, como un portal. Imagínate, yo hablando de portal. Nosotros escuchamos, mira, 1935, nosotros escuchamos bien las películas de Marvel, de Disney, de ciencia ficción, de portales. Entonces una nave en Star Wars, sale volando a una velocidad increíble y atraviesa un agujero de estos negros, agujero de gusano, y sale por allá como en otra, o sea, viaja una cantidad de años de pronto luz gracias a ese agujero.
para los oyentes aquí en Antioquia, en Colombia y también en otras regiones del planeta, pues básicamente yo recuerdo que ir a estas poblaciones de aquí de Antioquia, que es Sopetrán y al Urabá antioqueño, a la costa, pues había que dar una vuelta muy enorme, muy tremenda. Eran viajes de 8 horas, Mauro. Incluso decía, todavía la vía existe y es lo que llaman vía vieja al mar. Ya sé para dónde vas. Pero vos te ahorras todo eso pasando por ese túnel. Por ese agujero. Y ese túnel, está permitido viajar a 60 kilómetros por hora. Lo digo porque viajo mucho para la zona. Ajá. Y tú te demoras exactamente viajando a 60 kilómetros por hora, te demoras 5 minutos. Mauro, pero entonces vos hablando de eso me haces acordar del túnel del tiempo. El túnel del tiempo, ahorita lo recordé también. Está relacionado con los túneles y con los agujeros de conejo y con los portales a otras dimensiones o con las portales a otro tiempo. Y actualmente vos encontrás, por ejemplo, las explicaciones que han explicado que esto son cosas mucho más elaboradas, ¿cierto? Aunque no creo que sea tampoco tan fácil hacer un túnel. Todo eso tiene su ciencia. Claro, ¿cierto? tiene su ingeniería, viejo. Recuerdo que en una película explicaban que básicamente era un agujero de gusano y ellos hablan, obviamente pues no podemos pensar que la película está hablando desde un punto certero científico. No, hay mucha ficción. Al fin de cuentas es ficción. Claro. Pero hay una explicación que le da a uno de los científicos en el espacio mientras están en una nave espacial buscando la posibilidad de poder viajar más rápido. Dicen, no, lo que pasa es que es como doblar el tiempo. Es que eso habla Einstein también, de doblar el tiempo. Ellos utilizan una hoja, como una hoja de cuaderno o de blog, donde la doblan como tal y eso asemeja el tiempo. Es que en eso también y al doblar la hoja, pues obviamente hace un agujero con el lápiz o lapicero que tiene. Y pasa. Entonces básicamente tú haces el agujero aquí y la distancia atravesando esa hoja pues se acorta mucho porque doblaste el tiempo. Pero es que eso habla Einstein de doblar el tiempo y de eso habla también mucho su teoría de la relatividad y lo que habla también con Rosen de los agujeros de gusano acerca del viaje en el tiempo. Y pues básicamente esa teoría o esa posibilidad del agujero de gusano es por las distancias tan enormes que hay en el espacio para viajar de un sistema solar a otro. Y hay también algo que sí es real y comprobado y con estos telescopios súper desarrollados y es los agujeros negros, que vos sabes que siguen siendo un misterio y donde piensa que si tú entras a un agujero negro puedes salir a otra dimensión, a otro lugar, a otra parte. Es un misterio. Pues dicen, pero otros dicen que no sale a ninguna parte, quedas ahí compactado. En todo caso, pues son cosas que nosotros desconocemos y que finalmente los científicos hablan de ello, pero yo podría decirte, Raúl, y yo creo que sin temor a equivocarme, que el 80% de esto que habla la ciencia actualmente es teórico. Ahora, pero muchas veces también yo aquí pensando, cuando utilizamos la expresión que la realidad supera la ficción, a uno lo pone a pensar mucho estas cosas porque tampoco la podemos comprobar que no es así. Entonces, pero venga, yo le invito a algo. Pero mira que esto está bueno y ten en cuenta ahí para lo que me vas a invitar. Hay algo que me llama mucho la atención y yo traigo a colación eso en mis conversaciones siempre, Raúl. Y es que tú te encuentras unas frases tan geniales, incluso donde menos te lo esperas. Una de ellas me la encontré en una caricatura que me gusta mucho, que se llama Futurama. Y pues allí está, siempre hay un profesor, ¿cierto? Un profesor o el DOP, ¿cierto? En este caso el científico, el profesor tiene un hijo, que por cierto el hijo él lo clonó de sí mismo y lo clonó, la parte cómica es que lo clona de una de sus verrugas de la cara. Pero resulta que este muchachito, el clono, el hijo del profesor, pues salió con la genialidad del profesor, ¿cierto? Con esa inteligencia. Y él tenía que hacer en el capítulo algo que al parecer era imposible. Y el profesor le dice, recuerda, hijo, que si te lo puedes imaginar, es posible. Y mira cómo... Pero es que ese ha sido el principio de muchos científicos, de muchos creadores. Claro que sí, cómo a partir de lo que te puedes imaginar, de lo que sueñas, se pueden llevar a cabo una cantidad... si se puede imaginar, se puede llevar a cabo. Se pueden llevar a cabo una cantidad de cosas y cómo grandes mentes, mentes muy brillantes y adelantadas para la época en la que existieron, pues fueron juzgadas, incluso hasta muchos hombres quemados en la hoguera o mujeres. Claro, adelantados para la época. Porque están adelantados a su época, porque imagínate esto, Raúl, ¿quién iba a pensar en
en los tiempos, qué sé yo, de la conquista, Con la época colonial. que época colonial, que tú podías... Edad Media. Que tú podías estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros en este momento, grabando este episodio para que lo escuchen los oyentes en cualquier parte del mundo, o que en tiempo real yo pueda llamar a cualquiera de nuestros oyentes, digamos el que reportó sintonía, creo que de la India, ¿cierto? Sí. Y que yo voy a llamar a nuestro oyente de la India y conectarme con él en ese momento en tiempo real. Nadie se imaginaba eso. Claro, obviamente. Incluso verlo a través de Era una algo pantalla. descabellado en esa época, o sea, ni se pensaba. Para la época eso sería brujería. Pero bueno, Mauro, usted se adelantó y era que íbamos a pasar a hablar de los viajes en el tiempo en la cultura pop. Entonces, ya hablaste de Futurama, pero es que debemos ver algo, Mauro. Los viajes en el tiempo han sido un tema muy recurrente en libros, películas y series, ¿cierto? Entonces, yo ahora te hablaba de que crecimos viendo Viajeros. Después hablaste de túnel que acortan las distancias y me acordé de El túnel del tiempo. Que fue también muy buena. Sí, una serie ochentera acá, yo no sé cuándo, en qué año la harían en Estados Unidos, pero aquí, por acá, por estos lados, llegó en los 80. Resulta que está una película muy icónica, Mauro, Regreso al futuro o Volver al futuro. ¿Usted la viste? Yo me la vi. Habla del tiempo, habla de viajar en el tiempo. Y todo empieza creo que empieza en ¿En dónde? Volver al futuro, pero es que ellos tienen los dos viajes, ellos viajan al pasado, pero también van al futuro, sí, claro. Pero es muy interesante, pues, en el icónico DeLorean. El DeLorean que inclusive funciona con basura. Y está el Doc. Está el Doc, y hay un perro que también es un personaje muy importante, que es el perro del Doc. Pero bueno, entonces ahí la cultura pop aborda este tema tan interesante y es ahora utilizabas un término sensacional, no era lo llamativo, lo fantástico que puede ser uno viajar en el tiempo. Y hay una cosa muy interesante ahí, es que él viaja en el tiempo en ese DeLorean y conoce a la mamá de él joven y se está enamorando de él. La mamá se está enamorando de él. Ahí hay otro tema que son las paradojas temporales. Incluso la mamá en la película le alcanza a dar un beso. O sea, trata de evitarlo y de alguna manera ella siente un rechazo. Dice, uy, no. Pero ella desconoce que ese es su hijo en el futuro. Bueno, esa película a mí también me parece interesante. ¿Cómo muestran el futuro? Esa película es fascinante. Sí, pero hay una cómo muestran el futuro y con esas monopatines voladores, unos tenis que se amarran solo, una chaqueta que se ajusta a la medida. Y mira que son cosas que se han hecho y es lo siguiente. ¿Te acuerdas que él pasa por el cine y veis que Tiburón 4, Tiburón no sé qué, y sale casi que sale de la pantalla? Hoy en día eso se ve en muchos edificios, en muchas pantallas publicitarias en Europa, en Estados Unidos, inclusive acá. En Japón sí. Creo que se ve mucho. Y otra cosa que te iba a decir que me parece interesante ahí y de las paradojas y de las cosas con que uno sueña es, ¿te acuerdas que en un carro un personaje se encuentra una revista como es del futuro, del pasado, donde puede apostar qué equipo ganó la NFL, qué caballo ganó en las carreras y puede entonces... Pero la trama es así. Ellos viajan, no recuerdo exactamente el motivo, pero ellos viajan al futuro. Sí. ¿Cierto? Viajan al futuro. Bueno, el Doc, perdón, que es el que vive viajando, llega de por allá del futuro y le dice, Martin, tienes que acompañarme porque hay que corregir algo, porque es que usted no se imagina todo lo que le va a pasar, hermano, en el futuro. Entonces tenemos que ir al futuro. Sí. Resulta que van al futuro, Martin se pone ropa de la época que le compró el Doc. Ajá. Que ahí no se descachó tanto porque cuando para volver al pasado le compró es que una ropa de la época era una cosa muy charra. Ajá. Y Martin, estando en el futuro, pues está la escena donde montan una patineta que logra voladora, gravitacional. Sí. Levita, ¿cierto? Y el tipo entra a una tienda deportiva. Martin es el que entra a una tienda deportiva y compra una revista, un pequeño libro. Con de resultados todos los deportivos. Resultados deportivos. De caballos, de NFL, de fútbol americano, béisbol, soccer. Soccer no. Absolutamente todo eso, incluso los resultados de la lotería. Sí, entonces claro, puedes volver millonario. Él viaja en el tiempo y el Do le dice, no, Pila, no hagas eso que puedes alterar. Claro, y eso vamos a ver ahora en otra película. Finalmente él llega, se echa eso al bolsillo y resulta que
un personaje ve cómo ellos viajan en el tiempo. Un personaje que es malo. Que es malo y antagonista. aprovecha y le quita la revista a Marty y se devuelve y en el se tiempo. vuelve millonario. Se devuelve en el tiempo y se la entrega él mismo. Él Ah, ya él muy mismo. anciano, Sí. va cuando era joven y dice, toma esta revista, ese es tu mayor tesoro, y ahí están todos los resultados ganadores de lotería y de caballos y todo lo que Pero acabamos de lo que nombrar. vamos a ver ahora, según la paradoja del abuelo, eso no hubiera podido pasar. No hubiera podido pasar. No hubiera podido pasar. Según la paradoja del abuelo. Vamos a verlo ahora. Bueno, Mauro, saltando y siguiendo en la cultura pop de Volver al Futuro, que en España yo creo que le decían Regreso al Futuro, aquí en Latinoamérica lo tuvimos como Volver al Futuro. Hay una serie que le quiero compartir a los oyentes y te quiero compartir a ti, Mauro, y se llama el Doctor Who, o el Doctor qué o quién. Yo la verdad no la he visto, pero me parece impresionante lo que pasa con esta serie. Esa serie tiene un Guinness Record de ser la serie más vieja en ser transmitida durante mucho tiempo. ¿Y sabes cuántos años lleva? 60 años. Y sigue, y continúa. La sacaron en 1963. Hoy usted la puede ver en las plataformas de streaming. Se llama, ya hay unas versiones pues obviamente modernas, pero se llama el Doctor Who. Y resulta que el Doctor Who es un anciano que tiene una nieta que se llama Susan. Resulta que Susan está en un colegio ahí en Londres. Esta serie es de la BBC. Y resulta que esta nieta Susan es como un poco retraída, es inteligente para unas cosas, pero es como retraída, misteriosa. Entonces resulta que dos profesores un día deciden seguirla a ella, a ver dónde vive. Es Ian y Bárbara, dos profesores, un hombre y una mujer. La siguen y donde ella dijo que vivía, y llegan y es como un garaje, como una chatarrería, una cosa abandonada. Uh-huh. Entran a buscarla y ella se perdió. Se encuentran un anciano que es el Dr. Hood. Resulta que este señor le dice que Susan es la nieta de él y le revela que ellos dos, Susan y él y este anciano, el Dr. Hood, son alienígenas de otro mundo y de otro tiempo, y que hace tiempo huyeron del planeta donde ellos vivían en una nave. Esa nave se llama TARDIS. ¿Y sabes qué quiere decir TARDIS? Que son unas siglas en inglés. Quiere decir tiempo y dimensión relativa en el espacio. Tiempo y dimensión relativa en el espacio. La nave TARDIS es una especie de cabina de policía. En el Reino Unido, en Londres, hay unas cabinas de policía que yo te mostré. Unas cabinas como azules, donde eran como puntos de atención de la policía allá. Así es la nave por fuera. Pero resulta que como él le reveló a estos dos profesores su verdadera identidad y la de Susan, entonces hace lo siguiente: los secuestra, o sea, los empuja y los mete a la TARDIS y se van a viajar en el tiempo. La idea era él poder volver al siglo XX, que fue cuando se lo llevó, pero resulta que la serie, imagínate, 60 años, ¿cuántos capítulos tiene? Ellos no logran llegar todavía y siguen viajando a muchas épocas de nuestra era, arreglando cosas, como lo de Viajeros. ¿Te acuerdas que arreglaban ciertas cosas? Pero durante esos 60 años, ellos viajando en el tiempo. Viajando en el tiempo. Esa serie tiene una cantidad de temporadas. No envejecerán mientras viajan en el tiempo. ¿Cómo? No envejecerán mientras viajan en el tiempo. No, pues de acuerdo a las teorías de viajes en el tiempo parece que no envejecieran. Entonces, hombre, este señor, al no poder dejarlos marchar, porque como te decía ahora, por miedo a que revelara ellos dos el secreto que él tenía, el doctor decide despegar llevándose los secuestrados, y en toda la serie estos dos profesores no pueden llegar nuevamente a Inglaterra de la época donde fueron llevados por este doctor Who. ¿Cómo te parece, pues? Es que todo lo que tiene que ver con el tiempo y el asunto de viajes en el tiempo o la manipulación del tiempo es algo que realmente es fascinante. No, es que fascina. Alguna vez veía yo Mauro, hablando de Caballo de Troya, que estamos hablando de películas, libros, series animadas. Ya te cuento lo poco que sé de Caballo de Troya, pero en algún momento veía, canaleando, veía o se me atravesó un capítulo de Batman. Sí. Y hay un personaje, pues no sé si era el Guasón. Resulta que tiene un pequeño reloj, como una brújula. Y el tipo llega en pleno centro de Gótica
y oprime el botoncito del artefacto que era muy... Detiene el tiempo. Que detiene el tiempo y el artefacto era muy similar al que tenían los de viajeros. Los de viajeros. Detiene el tiempo y todo el mundo queda completamente congelado. Incluso una persona que tiene como una manzana, el que puede caminar mientras el tiempo está detenido, se la quita, se la come, entra al banco, saca tremendo botín, sale y se va y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Mira, Caballo de Troya es... Habla también de viaje en el tiempo. También, pues básicamente al pasado. Se concentra en lo que es un viaje en el tiempo, el primer libro como tal, porque son como 8 o 10 libros. Resulta que este libro fue escrito por un periodista y escritor español, un periodista del misterio. JJ Benítez. JJ Benítez es un tipo que tiene mucha fama y a partir de este libro sí que alcanzó pues gran renombre y fama mundial. Y él toma lo que escribe en este libro como algo completamente real. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo abordamos este texto? ¿Lo abordamos como una realidad? O ficción, y eso me asemeja mucho como cuando uno está leyendo La Metamorfosis de Frank Kafka, porque pues literalmente tú lees La Metamorfosis y te muestra que en realidad se convirtió en un insecto, ¿cierto? Pero hay que mirar el contexto y ahí como el simbolismo, el lenguaje figurado. El simbolismo y el lenguaje figurado, como lo acabas de decir, Raúl. En el caso de JJ Benítez, el primer texto habla de que él, estando en México, en una ciudad que se llama Mérida, también hay una Mérida en México. Venezuela. Y en Venezuela también, se acerca a él un hombre ya de avanzada edad, que al parecer este señor había sido un militar norteamericano, y este hombre perteneció a un departamento ultra secreto de un proyecto de viaje en el tiempo, ¿no es cierto? De viajes en el tiempo del ejército norteamericano. Esta gente logra, según el libro de JJ Benítez, logra desarrollar la máquina del tiempo. Hombre, yo complementándote algo que nos estás contando porque de pronto tenés más claridad del tema, y saludamos a Fabio Zuluaga, que está bien metido con estos libros y me estuvo compartiendo también, el esposo de mi hermana Elsie. Resulta que la nave, él me ha dicho que cuna, algo así, pero resulta que la nave es una nave micénica. Vos sabes que JJ Benítez se dedicó a estudiar toda esa cultura del Medio Oriente y de Israel, de Egipto y de los caldeos, de los fenicios, de todo esto por allá. Este tipo es un gran estudioso, incluso tiene una serie documental, la pueden encontrar en YouTube, acerca de Perú. Mauro, pero vení, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que viajan en el tiempo esos norteamericanos, y viajan a la época de Jesús. Y conoce a Jesús. Este hombre dice que conoce a Jesús. De hecho, te estaba mostrando la foto que tiene JJ Benítez, dice que es real de Jesús. Le entrega toda esta información acerca de estos viajes en el tiempo y una cantidad de teorías y cosas que desconoce la humanidad, pero que este señor dice, mire, esto realmente pasó así. Y tal cual que usted cree que es así, no es así, es así, así, así. Resulta que en el texto dicen que este hombre militar llega, se disfraza, se viste con la vestimenta de la época, túnicas, y empieza a buscar a Jesús hasta que logra encontrarse con Jesús. ¿Y le saca información o qué? ¿O cuál es el propósito de ese proyecto? Mira que Jesús sigue siendo en el texto ese gigante de la historia que partió la historia en dos. Lo sigue siendo. Maestro. Lo sigue siendo porque cuando este hombre se presenta ante Jesús, me imagino que tuvo que haber estudiado el idioma, el arameo o griego. Yo creo que pues Jesús hablaba arameo y griego, Mauro. Arameo y griego. No, para la época no era hebreo. Arameo. En todo caso, el hombre pues sabía pues hablar el idioma y creo que lo estudió. Se presenta frente a Jesús, el Mesías, el maestro. Rabí. Y el maestro se queda mirándolo y le dice, ¿qué haces aquí? Ya sabía. Le dice, ¿qué haces aquí? Se va a sorprender, ¿tú qué haces aquí? Mauro, tú no perteneces a este tiempo, ¿por qué estás aquí?
O sea, Jesús se dio cuenta. Se da cuenta, pues. Entonces esto es mucho más fascinante. Es una cosa porque tremenda. agarran pues la figura de Jesús, ese personaje, como te digo, que para mí es un gigante porque logra partir la historia. Mauro, pero hablamos de Jesús. A JJ Benítez le preguntan que si eso es real o ficción. ¿Él qué dice? ¿O tú qué crees? JJ Benítez, hasta donde he logrado pues lo que sabes escuchar, porque hay un canal de él, hay un canal muy interesante de JJ que llama El Visitante. ¿Cómo es? El Visitante. JJ Benítez da por sentado que esto es cierto. Sin embargo, deja esa interrogante. Incluso él dice que ya se acabó Caballo de Troya, pero que hay posibilidad de que salga un libro más. Yo lo estuve escuchando y decía que tenía como 10 libros sin editar, pero no de Caballo de Troya y en otros temas. Porque él inclusive habla de que todo lo que nosotros pensamos que es realidad nos han mentido. Es una cosa tremenda, pero no nos desviemos del tema porque el tiempo avanza y no podemos viajar en el tiempo. Y tú sabías, Raúl, estamos en el presente. Y tú sabes que somos viajeros del tiempo. Somos viajeros del tiempo. Y vamos en una nave. Y estamos en esta nave que es el planeta, ¿no? Que se llama Tierra, sí, señor. Bueno, Mauro, sabes que yo quiero terminar el asunto de los viajes en el tiempo desde la cultura pop con una película que yo te compartí, la conocí en un libro y me la pude ver. Se la recomiendo a los oyentes. La película se llama El Sonido del Trueno. Es una película creada del 2005, creo que 2005. El Sonido del Trueno, una película casi tipo B. ¿Por qué quiero compartirles y desde la cultura pop es bacano de pronto ver esto, hombre? Porque es que cuando estamos hablando de Volver al Futuro, cuando estamos hablando del Doctor Who, cuando tú nos compartes toda la trama básicamente de Caballo de Troya, uno piensa y uno dice, ¿qué implicaciones puede tener donde uno pueda viajar en el tiempo, Mauro, sobre todo en el pasado? Entonces, en la película El Sonido del Trueno, te voy a contar así rápidamente a ti y a los oyentes de qué se trata. ¿Cómo te parece que hay una empresa en ese tiempo, es el presente, aquella época, el 2005, que organiza safaris prehistóricos para que la gente pueda cazar dinosaurios? ¿No le parece? Y entonces, cuando llegan a esa jungla, hay unos caminos ya elaborados por donde ellos andan para no pisar ni dañar una planta ni dañar nada. Ellos hicieron una investigación exhaustiva porque por ahí se podía caminar. Exacto. Y los dinosaurios que matan o que cazan son dinosaurios que ya saben que van a morir. Sí, después resulta que en un safari de esos que organizan, pues, ¿cómo te parece que un tipo lo asusta tanto un tiranosaurio rex que él sale corriendo y no le alcanza a disparar y en el afán de huir se sale de esa plataforma por donde deben de caminar, cae a la jungla que es ahí, es bajita, pues, pero sale del sendero, de ese sendero se sale eso y pisa un insecto. Una libélula. Algo así. Creo que sí, hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero hace alusión a esa película. Entonces mata a ese insecto. Finalmente matan el dinosaurio, se sacan adelante esa situación tan difícil, pues que casi muere el tipo. Vuelven a la nave al presente y resulta que todo ha cambiado. Está de presidente en Estados Unidos un tipo tirano, han cambiado las condiciones, todo está vuelto nada, económicamente todo. Cuando empiezan a mirar en las cámaras, se dan cuenta que el hecho de este señor que está participando en ese safari, haber pisado, haber matado esa libélula, ese insecto, cambió todo en el presente. En el futuro. En el futuro, eso. Eso se asemeja a las paradojas y a las cosas y a los temores de uno de viajar en el tiempo y cambiar las cosas. Eso también hace alusión a la teoría del caos o al efecto mariposa. ¿Cómo es la del abuelo? Bueno, entonces ahí ya vamos a pasar, ya terminamos pues el tema, digámoslo, de los viajes en el tiempo desde la cultura pop. Y ya te invitaría a ti, Mauro, que miremos qué implicaciones éticas y filosóficas tendría que nosotros pudiéramos viajar en el tiempo. Por ejemplo, si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿qué pasaría? Como lo que te está diciendo ahora. Y desde la posibilidad de cambiar la historia, ¿qué paradojas podría generar esto? Entonces, ahí yo te quiero compartir acerca de la paradoja del abuelo. Para los que no saben, existe en toda esta argumentación de viajes en el tiempo y todo, existe una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. El escenario es el siguiente. Digamos que un personaje, un nieto puede viajar al pasado y matar al abuelo antes de que tuviera a su
papá. El problema con esta paradoja es que si el nieto viaja y mata al abuelo, el viajero nunca podría haber nacido. Si no puede nacer, no puede viajar, así que el viaje en el tiempo tampoco sería posible. Sí, sí la coges. Sí, claro, sin embargo, ¿esto qué nos muestra? Sí. Que la paradoja del abuelo concibe el tiempo como algo lineal. Bueno, porque ahí entra otro tema, Mauro. Dentro de los astrofísicos, los físicos, e inclusive estamos hablando de Einstein y de Rosen, que hablaban de viajes en el tiempo y de la teoría de la relatividad y todo eso, ellos utilizan un término que llama la flecha del tiempo, donde se cree que el tiempo es ¿qué? Lineal. Que es lineal. Y al parecer hay teorías que dicen que no, que el tiempo no es lineal. No, es que inclusive de algunos sectores, digamos, de esa mística o espiritualidad que tiene a veces que un cierto encuentro con la ciencia, se habla de que el tiempo es circular. E inclusive Federico Nietzsche hablaba del eterno retorno. O sea, que todo es como circular. Incluso hay por ahí una teoría muy interesante. Es que ese tema es muy bacano. Es muy bacano. Muy bacano. Y lo estamos abordando en un coloquio no como con el aspecto pues científico y técnico, porque no lo somos, pero sí podemos es como echando esta carreta, tertuliar. Echando esta carreta y tertuleando porque es que nos parece fascinante. Hay una teoría bien interesante y es que dice que cada momento del tiempo es preciso. Y eso asemeja mucho al destino. Es preciso, o sea, el tiempo está marcado de manera tal que se sabe que tú ibas a estar allí sentado, detrás del micrófono, en el estudio de Café Coloquio. Yo iba a estar aquí grabando este episodio contigo. Bien interesante porque... Desde ahí el tiempo es eterno. Sí. La eternidad es ya. Es correcto. Es en este momento. Y esa teoría la dice este mismo señor que tiene este programa en uno de los canales de Discovery o es History, creo, que es el mismo de Cosmos. Sí, claro. El que actualmente está... El que reemplazó a Carl Sagan. El que está reemplazando a ese señor. Él habla de esta teoría, pero también habla de que están desarrollando una máquina del tiempo y que es perfectamente posible viajar en el tiempo. Sin embargo, él habla de que se puede viajar en el tiempo, Raúl, únicamente al pasado, únicamente en el momento que se crea la máquina. Que se crea la máquina del tiempo. Entonces, ahorita nosotros practicamos esto y decíamos, por ejemplo, es 31 de octubre de 2024 y son las 11 de la noche. Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos que se crea en ese preciso momento esa máquina para viajar en el tiempo. Del tiempo. Entonces, el 31 de octubre de 2024 a las 11 y un minuto a las 11 en punto se crea la máquina. A las 11 y un minuto tienes ya un minuto para poder navegar en el tiempo. O sea, para viajar a las 11. Pero no se puede viajar después de las 11 ni 10 años atrás. Ni un año. Ni un mes, ni un solamente día. Exactamente ese minuto. Porque apenas ha pasado ese minuto, ¿cierto? Pero obviamente ya después pasan 10, 20 años. Es correcto. Pasados 10, 20, 50 o un siglo, puedes viajar desde ese siglo que ya está recorrido hasta el momento en que se creó la máquina. Claro. Es una de las teorías como tal. Porque ahí con lo que tú nos estás compartiendo ya pasamos a cuál es la realidad científica actual. Esa es una de las teorías que usted dice o que tú nos compartes, o sea, ¿qué dice la ciencia hoy? Esa es una, ¿no es cierto? Aunque los viajes, por ejemplo, en el tiempo siguen siendo teóricos, porque tú dices algo muy cierto y lo hablaba Einstein, Rosen y algunos otros científicos, y creo que este Hawkins, ¿no es cierto? Creían, de hecho, no me compartías ahora eso. De hecho Hawking tenía en su casa, tenía una sala, Raúl, con bombas y con champaña. Sí. Para cuando llegaran los viajeros del futuro. Él recibirlos. Él estaba completamente convencido de que eso era posible. Entonces mira, esos viajes en el tiempo siguen siendo teóricos. Porque algunos científicos como los que yo comparto y los que tú nos dices, inclusive este señor que también creía en la vida extraterrestre o en los extraterrestres, estos científicos están explorando conceptos, por ejemplo, como la dilatación temporal. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? ¿Qué nos dice la dilatación temporal parafraseando? El universo está en constante ¿qué? Expansión, ¿no es cierto? Y se expande ¿hacia dónde? Según la flecha del tiempo. Hacia adelante. Hacia adelante. Entonces eso también hoy en día se está tratando. Y sabes que yo te compartí ahora algo que me pareció muy loco. Muy loco no, muy curioso.
cómo han visto que se puede viajar, digámoslo, pero desde el tiempo material en el vidrio. Ah, bien interesante. En el vidrio. Pero es de una manera molecular. Molecular, sí. No es que ahí va a viajar alguien por un vidrio en el tiempo, sino molecularmente. Resulta que es un experimento que realizaron unos científicos en Alemania, en una universidad que se llama la Universidad de Darmstadt y la Universidad de Roskilde. Ellos hicieron un estudio y lo publicaron en una revista llamada Nature Physics, en la que indica que las moléculas del vidrio no parecen distinguir entre el pasado y el futuro, las moléculas. Lo que significa que el tiempo no necesariamente avanza en una sola dirección. O sea, esto va en contra del concepto de la flecha del tiempo, que el tiempo es lineal y siempre va hacia adelante. Resulta que esas moléculas, ese fenómeno Mauro, que conoce como tiempo material, que vos hablabas pues de esas moléculas, se refiere a la idea de que el tiempo fluye de forma diferente en ciertos materiales y dependiendo cómo se organizan las moléculas. El vidrio es uno de esos materiales y creo que el plástico también. Es un material que no tiene una estructura atómica ordenada, entonces por lo cual sus moléculas no forman una estructura regular y resulta que estas moléculas pueden viajar no linealmente sino que también en el pasado. O sea, el tiempo material avanza a una velocidad diferente dependiendo de la rapidez con que se reorganizan esas moléculas dentro del material, o sea, dentro del vidrio. Había empezó un programa en Discovery, creo, hace algunos años y a la final luego como que no siguió mucho. Ajá. Lo publicitaron mucho y era la física de Joao, no sé qué, algo así, sí. Tal Joao. Y el tipo hablaba de una manera muy interesante acerca de lo que es el tiempo. Raúl, Mauro, este tema... Nos quedó corto el tiempo. Este tema es súper interesante, pero pues el tiempo conspira con nosotros. Pero venga, miremos una cosita antes de que... Yo sé que ya nos alargamos un poco y no somos viajeros del tiempo, o sí somos. Hombre, yo te diría a ti y a los oyentes, si los viajes en el tiempo siguen siendo, y lo son, un tema fascinante que combina ciencia ficción, física, ética, mira, filosofía. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Será que en algún momento podremos viajar en el tiempo? Yo voy a ser aquí como abogado del diablo, aunque me fascina tanto el asunto de los viajes en el tiempo. Yo creo que hacia el futuro pues ya somos viajeros en el tiempo, pero lo que nos muestran las series y las películas yo creo que no es posible. Y si es posible, pues todavía no se ha dado ese desarrollo tecnológico para que lleguemos a dominar esos viajes en el tiempo. Imagínate tú, Raúl, si logra la humanidad desarrollar esa tecnología y eso que cae en manos de una potencia, de un gobierno, nos llevó el que nos trajo. Claro, todo lo que puede hacer. Porque es que la historia nos muestra lo siguiente, y es que todos los imperios caen, todos dominan durante determinado tiempo. Algunos dominan 500, 1000 años, 100 años, 200 años, pero también entran en declive y se terminan. Imagínate que un imperio bien poderoso tenga la posibilidad de dominar de esa manera el tiempo. Ese imperio nunca se va a acabar. Tenaz. A mí la conclusión que yo llegaría, Mauro, es que esto que estamos hablando, especulando, fantaseando, mirando, nos lleva a reflexionar, o nos invite por lo menos a reflexionar sobre cuál es nuestro lugar en el tiempo, en este tiempo. Yo, antes de finalizar, te hago la siguiente pregunta. Si fuese posible, tuvieras el poder de viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarías? Al pasado también, no sé, yo creo que casi todo, aunque habría muchas personas lo manifiestan, viajar al futuro para ver cómo va a ser esto, por ejemplo, en 1000 años, también es muy interesante, pero la verdad uno romantiza mucho esto de viaje en el tiempo y piensas en el pasado. ¿Alguna época en especial? Sí, sabes que yo me soñaba como estar en los años 30 o 20, acá en Medellín inclusive. No, las modas, las épocas, la gente, la música, todo. Yo sí me iría más lejos. ¿A qué época? Yo me iría para Egipto. Me encantaría... Pues ibas muy lejos. Me encantaría ver cuándo pusieron la primera piedra de una de esas pirámides. No, claro que si vos me pones a hablar y quisiera, por ejemplo, viajar al tiempo del Buda y conocer a Jesús, o y conocer toda esa cultura sumeria,
mejor dicho. En fin. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio. O sea, nos quedan una cantidad de cosas. Nos falta tiempo. Nos falta tiempo, qué bueno poder sacar otro episodio. Por ahí se me viene a la mente algo que me recomendaron hace poco, incluso la traducción es como chilena, Ajá. acerca de es que caso número algo. No Ahí recuerdo buscamos, bien. pero mira que el tiempo conspira, como dijiste ahora, contra nosotros. Pero bueno, entonces llegando ya al final del episodio, no quiero despedirme sin antes recordarles que le den a me gusta. Ujú. No olviden suscribirse y compartirnos. También recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com y allí nos pueden proponer temas para que los planteemos en este podcast que se llama Café Coloquio. Y nos sirve mucho, ¿sabes qué, Raúl? Ujú. Que nos comenten. Claro que sí. Que nos comenten en YouTube. Últimamente Eso- nos han estado comentando los Eso últimos nos sirve capítulos, qué bastante. bueno. Entonces, bueno, amigos, gracias por el apoyo y nos escuchamos en un próximo Mauro y episodio. oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.